Bienvenidos muchachos, esto es la clase 6 de biología. Vamos a continuar con los temas. Por ahí les dejé de tarea que investigaran la diferencia entre una célula eucariote y una procariote o eucariote. Ahorita vamos a ver vamos a entrar un poquito ya sobre las células, a verlas más específicamente, cómo funcionan y cómo funcionan y los distintos tipos de células que existen. Los tipos de células procariotas y eucariotas o eucariontes. Yo me quedé traumado con la nomenclatura viejita, pero muchos autores nuevos ya lo clasifican como procariotas y eucariotas. Existen dos tipos de células básicas, las procariotas y eucariotas. Esta clasificación se basa en el hecho de que las primeras no poseen organelos rodeados por membranas y la segunda sí. Un organelo es como un órgano, por ejemplo, una analogía podríamos ser nosotros como un humano. O sea, como un humano, si nos vemos como una célula, tenemos órganos. Igualmente una célula tiene órganos, pero se le llaman organelos. Y según esta especificación dice, se basa en el hecho de que las primeras no poseen organelos rodeados por membranas. O sea que existe algo que se le llama membranas y dentro está el organelo. Podemos hacer esta analogía como por ejemplo una fruta de una mandarina, ¿no? La mandarina tiene su cascarita y dentro vienen los gajitos, ¿no? Está rodeada por una membrana. Debido a esto, la diferencia más notoria entre ellas es que las células eucariotas tienen su material genético dentro de un organelo limitado por una membrana. A esto se le llama el núcleo. Mientras que el material genético en las células procariotas no está englobado en una membrana, sino libre en el citoplasma. El citoplasma es una sustancia viscosa con características específicas que está dentro de la célula. Podríamos decir que la diferencia más notoria es eso, es el núcleo. El núcleo que contiene el ADN, muchas veces para diferenciar entre una célula y otra, es que una tiene una membrana que conforma el núcleo y la otra no, la otra está libre dentro de la célula, si lo quieren ver, en el citoplasma. Esta es una tablita donde diferenciamos los dos tipos de células. Existen las células procariotas y las eucariotas, pero en las eucariotas se dividen en dos tipos, entre comillas, dos tipos generalizados, que son las células animales y las células vegetales. Si revisamos el núcleo, dice en la célula procariota no tiene un núcleo definido, mientras que las células eucariotas sí tienen un núcleo definido, ¿no? Y también podemos ver las diferencias entre una y otra, ¿no? A grandes rasgos podemos definir que una célula procariota es mucho más simple. El hecho de ser simple no deja de ser compleja, ¿no? Dentro de las células animales y vegetales vamos a encontrar que existe una variación de organelos específicos. Por ejemplo, en los cloroplastos podemos notar que en unas sí los tienen y en otros no. Los cloroplastos son organelos que procesan o metabolizan la clorofila. La clorofila dentro de la célula es también responsable de la fotosíntesis.
Una creencia común que nos han enseñado desde siempre es que solo las plantas realizan por el tipo de células que tienen, realizan la fotosíntesis. Esto es algo muy erróneo. Existen organismos unicelulares, o sea que es solo una célula, o de un solo tipo de células, que, que perfectamente son del reino animalia, se podría decir, que realizan fotosíntesis, no precisamente solo las plantas, también nosotros. En la siguiente lámina hablamos un poquito más sobre la célula procariota. Las células procariotas son la forma de vida más antigua que se conocen. Se han encontrado fósiles de ellas en estratos rocosos con una cantidad de 3.500 millones de años. Estas células solo las vamos a encontrar en los organismos de los reinos arquebacterias o bacterias, eubacterias. Las células procariotas son usualmente más pequeñas que las eucariotas y además son más sencillas en su estructura. Su tamaño promedio es de 1 a 10 micras o micrómetros. Todas tienen un citoplasma con una gran cantidad de ribosomas, una cola y una sola cadena de ADN o su material genético que le corresponde, y una membrana plasmática circulante. Todos estos términos no se espanten, más adelante los vamos a ir viendo qué significa cada uno de ellos y cuál es su función dentro de la célula. El material genético por lo regular está desarrollado y adherido en un punto de la membrana plasmática y concentrado en una región de la célula llamada nucleoide. No es un núcleo, pero se le llama nucleoide. El núcleo ya es cuando tiene una membrana bien definida. Cuando, como se menciona anteriormente, no está físicamente separado del resto del citoplasma por una membrana. Eso es lo que les comentaba. Las células eucariotas, algunos autores piensan de que son las eucariotas son una forma evolucionada de las procariotas. Y se cree que la célula original era un tipo de procariota. Aquí tenemos una imagen de una célula procariota. Como podemos ver, ahí tenemos el plasma de ADN, el citoplasma, que es la mayor parte que constituye la célula. Es una sustancia viscosa, líquida. La membrana principal, la membrana plasmática, que va al interior y que retiene toda el citoplasma, la pared celular, y la cápsula o capa mucilaginosa. También podemos observar ahí la parte donde está el nucleoide, o lo que pareciera ser el núcleo, pero sin la membrana que conforma el núcleo, donde se aloja el ADN, los pilus o fimbrias, los ribosomas, el gránulo de alimento y un flagelo procariótico. El flagelo sirve para moverse. Comúnmente les comentaba que este tipo de células las vamos a encontrar en el reino eubacteria. Comúnmente en las bacterias es lo más común encontrar este tipo de células y de organismos unicelulares, y esa colita le sirve para desplazarse. Ahora, si nos vamos a la siguiente hoja, en la célula eucariota, que es la que nos interesa más a estudiar, la célula eucariota, en una célula eucariota el material dentro de la membrana plasmática
se divide en el núcleo, el organelo que contiene el material genético. El núcleo es el organelo, el núcleo es un organelo y contiene el material genético. Y el citoplasma, a su vez, está constituido por citosol, una sustancia, y el resto de los organelos. O sea, tenemos una membrana o pared celular, dentro de ella tenemos citoplasma, tenemos un organelo definido que se llama núcleo, y dentro de ello tenemos otros organelos, y dentro del núcleo obviamente está su material genético, y con algunas excepciones todas las células eucariotas contienen los siguientes organelos: núcleo, retículo endoplasmático, ribosomas, aparato de Golgi, mitocondrias y vesículas. Las células eucariotas son más grandes que las procariotas. La mayoría de las células eucariotas varían entre 5 y 10 micras de diámetro. Las células procariotas, las células de los protistas como los hongos, las plantas y los animales son células eucariotas. Además de todos los organelos mencionados, debemos señalar que las células de las plantas poseen dos estructuras especiales que las diferencia de las células animales. La primera es una pared celular de celulosa, que sostiene toda la célula, todos los organelos, que rodea la membrana plasmática, cuya función es proteger y sostener la célula. La segunda son los plastos, como el cloroplasto, el organelo membranoso que contiene el pigmento verde llamado clorofila, y cuya función es atrapar la energía solar y utilizarla para realizar carbohidratos u otras moléculas orgánicas. El proceso de la fotosíntesis que les comentaba. Esas son las dos diferencias: la pared celular y los cloroplastos. Pero les digo, no es una excepción, porque hay animales que contienen este tipo de células y realizan este tipo de procesos de metabolismos. Aquí tenemos una micrografía electrónica de las células de una hoja de maíz. A la izquierda está un dibujo elaborado en base a la micrografía. Si nos damos cuenta, podemos observar perfectamente el núcleo. El núcleo, otro organelo específico, que es el nucleolo, que está dentro del núcleo, la envoltura nuclear, una membrana plasmática, son esas cositas verdes, la pared celular. ¿Se acuerdan lo que decíamos, la membrana plasmática? Y la pared celular es lo que le da el pigmento verde a las plantas. Y también no podemos dejar de observar que dentro de la membrana plasmática tenemos los cloroplastos, los que realizan la fotosíntesis. Y también podemos encontrar granos de almidón. También encontramos mitocondrias. Todos estos que les estoy mencionando son organelos, no lo olvidemos. Más adelante vamos a ver qué son cada uno de estos organelos. Y esta es una célula, bueno, la anterior es una célula específica, como les mencionaba, es una célula específica vegetal, de una hoja de maíz. No todas las plantas tienen exactamente en esa misma posición cada uno de los organelos, no. Difiere del tipo de planta, y también en las células animales difieren entre donde se esté analizando la célula, porque no es lo mismo una célula
de un hígado que la célula, no sé, de un riñón, ¿ok? Varían muchísimo porque tienen procesos metabólicos específicos. Ahora, este es un diagrama que, por cierto, este y el de la planta, el que sigue en la siguiente lámina, los van a pasar a su libreta de tarea, lo van a copiar así, lo van a dibujar bien bonito, ¿sale? Y el de las plantas, los diagramas. Ahorita vamos a la siguiente para que lo conozcan. Pero mientras les explico esto. Esta es una célula animal, es un modelo que muestra cada una de sus estructuras. Si podemos observar, ahí tenemos el núcleo donde se encuentra donde se aloja el material genético. Está la clora, clora, perdón, cromatina, que son esas como culebritas que ven, la envoltura nuclear y el poro nuclear, que todas estas cositas, estas pequeñas cositas, conforman el organelo que se le llama núcleo. Afuera podemos encontrar el citoplasma, que es la mayor cantidad que se puede observar, que está en color como azulita. Es una sustancia que sostiene todos los demás organelos. También encontramos un flagelo, no en todas existe el flagelo. Tenemos también centriolos, tenemos la membrana plasmática, que es la que sostiene toda la célula, el aparato de Golgi, vesículas, que son las más importantes, como habíamos dicho. También tenemos ribosomas libres, que son esas culebritas que se ven ahí con puntitos. Tenemos un retículo endoplasmático, tenemos lisosomas y ribosomas. En general, este es un diagrama de una célula animal. Ahora veamos la vegetal. Este es el diagrama general de una célula vegetal. Como podemos observar, a diferencia de una célula animal, aquí podemos encontrar los cloroplastos, esos circulitos verdes, que los que contienen la clorofila para realizar la fotosíntesis. También podemos observar el núcleo, igual que en una célula animal necesita tener un núcleo. Ribosomas, tenemos también ribosomas libres. Por ahí tenemos el aparato de Golgi, que también no puede faltar, y la vesícula. Ahora, estas dos células, animal y vegetal, si se dan cuenta, está perfectamente definido su núcleo, a diferencia de las células procariotes, que no tienen un núcleo definido. Eso sí, lo deben memorizar bastante. Las células procariotas no tienen un núcleo definido, mientras las células eucariotas sí tienen un núcleo definido. Esta lámina y la anterior son dos dibujitos que están en la página no recuerdo en qué página está, pero dentro de lo que van a hacer un resumen en el PDF, ahí se encuentran estos dos dibujos más claros para que los puedan copiar a su libreta, porque también va a quedar de tarea. Ahora, continuando y para finalizar, la forma de la célula, aunque tiene a ser esférica o globulares, cuando se encuentran aisladas, las células presentan numerosas formas y características. Estas se deben a algunos factores, como la existencia de las paredes celulares que presentan las células de las plantas, hongos y muchos organismos unicelulares, la presión que ejercen unas células sobre otras, la disposición del citoesqueleto. Es una especie de armazón que se presenta en el citoplasma
en las células eucariotas. Dentro de la sustancia viscosa esa que les mencionaba, ahí hay un citoesqueleto, se le llama. Y también las funciones que cumplen las células para las cuales están adaptadas. Por ejemplo, lo que les comentaba, si observamos en el microscopio una célula de un corazón, no es la misma que de un hígado. Su tarea, resumen de la página 77 a la 84, y también, como les comentaba, me copian y me dibujan en su libreta los diagramas de la célula vegetal y la célula animal que están en la diapositiva 9 y 10. Lo quiero bien dibujadito, no mal hecho, ni chueco, ni al ahí se va, ¿sale? Por favor, les recomiendo, como siempre, suba su tarea lo más antes posible. No esperen el último día ni la última hora para subir su tarea. Nos vemos la siguiente clase y continuaremos profundizando en las funciones de cada uno de los organelos.